maestros han preparado algo muy, muy lindo para ustedes hoy. Invito a pasar al pastor Andrés al púlpito, por favor. Señor amado, gracias por la vida de nuestro pastor. Pedimos que lo sigas bendiciendo, que nos estuvimos esta mañana, Señor, nos deleitamos con tu palabra. Sé que esta tarde no será diferente, Señor. Por tu espíritu en la vida de Andrés, y Señor, que lo que salga de su boca sea tu palabra. Que todos los que estamos aquí sentados escuchando, Señor, tu espíritu nos ayude a discernirlo y a ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ello. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos permites de recibir de ti. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Bien, hace como un mes que tuve la oportunidad de predicar el texto central del libro de Deuteronomio capítulo 9, capítulo 6, versículos 1 a 9. Tenía 1 y 9. Ay, no me he ido tan lejos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Un texto que nos habla de el amor por el Dios único como la base de toda su revelación, de cómo Dios se revela y nos muestra su grandeza y nos llama a una relación especial, profunda y exclusiva con Él. Amarlo a Él como la fuente de toda fidelidad, de toda pasión del corazón, entrega, una vida desgastada por completo por su verdad y por su amor. Recordemos que este pueblo que recibe ese mensaje y todo el libro de Deuteronomio es un pueblo que viene de un caminar bastante larguito. Ellos tienen en su espalda a cuestas una historia. Sus padres salieron de Egipto, en donde vivieron alrededor de unos 400 años, en donde gran parte de ese tiempo estuvieron bajo esclavitud en Egipto. Después pasaron una temporada en el desierto y están listos para entrar a la tierra prometida. Y el paso por el desierto es un tema de mucho desafío de fe para el pueblo. El desierto ha sido el sustento para Israel. Dios se ha encargado de hablar, de sustentar y de sostener a su pueblo en ese trayecto, en el paso del desierto. Pero ahora están a las puertas de entrar al cumplimiento de la promesa. Y el cumplimiento de la promesa, Canaán, es la bendición para el pueblo. Dios le está dando una tierra que es descrita en diferentes ocasiones, en el libro de los Números, en el libro de Deuteronomio, como una tierra de la que fluye leche y miel. Pero cuidado, Canaán es peligroso. Canaán es hostil con la realidad de lo que es Israel como pueblo de Dios. Entrar a Canaán implica desafíos de fe concretos y decisiones que Israel tendrá que enfrentar al vivir con los cananeos, con aquellos a quienes ellos tendrían que derrotar paulatinamente, de acuerdo a lo que nos muestra el mismo libro, pero que deberían sacar de la tierra. Canaán es, sin lugar a dudas, un lugar lleno de bendición para Israel. Es la promesa cumplida, hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ahora se extiende hacia el pueblo de Israel. Pero Canaán es peligroso. Hay momentos cuando la bendición se puede volver una maldición para nosotros. Pensemos, esto lo compartió el pastor Álvaro hace unos días en una frase, una especie de meme, que lo estuvimos charlando en el ayuno la semana pasada. El oro que sacaron de Egipto, que los israelitas sacaron de Egipto, fue el mismo con el que hicieron el becerro.
Y cuando lo construyeron dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Hay momentos cuando la bendición se vuelve peligrosa, y eso es lo que tiene que tener claro en su corazón Israel al entrar a Canaán. El amor de Dios y el amor, más bien, el amor a Dios entra en riesgo. El mandamiento es claro: ámenme a mí. Y tengan mucho cuidado, ustedes van a entrar a una tierra que es hostil con ustedes, que será hostil con ustedes. Deuteronomio capítulo 7 es una advertencia para que Israel reconozca el peligro que significaría entrar y hacer alianzas con los habitantes de Canaán. Dios le dice a Israel: mucho cuidado con Canaán, mucho cuidado con los que habitan allí. Pensemos en lo que hay al entrar a Canaán. Los pueblos cananeos que son descritos en el texto tienen una capacidad militar mucho más grande y poderosa que Israel. Son pueblos más numerosos, son pueblos con mayor experiencia, están en su territorio, de su lado está la estrategia y la posición, sus ciudades son fortificadas. Aparte de eso, la cultura y todo lo que posee entraría a jugar un factor determinante en la decisión de Israel de seguir o no con la exclusividad de Dios. Israel se tendrá que enfrentar a unos pueblos que no le va a ser fácil para dominar la tierra. Lo único que tiene Israel es reconocer que su ventaja, que la única ventaja que tienen en Canaán es escuchar la voz de Dios, que les ha dicho una y otra vez: cuidado, están advertidos. No se pasen de listos, no sean ingenuos con la realidad que van a vivir en Canaán. Cuando uno hace una lectura de textos como este, el capítulo 7 de Deuteronomio y muchos otros, pero este específicamente, tenemos un problema en el acercamiento desde el punto de vista de la contextualización para nosotros, de una aplicación para nosotros. De manera literal, Deuteronomio capítulo 7, los versículos 1 al 6, que es la porción que leímos ahorita y que vamos a compartir, nos muestran lo que Israel tiene que hacer con los pueblos a los cuales va a enfrentar, con sus enemigos. Los cananeos son enemigos de Israel, no enemigos potenciales, son los enemigos, son los que representan el poderío y la idolatría que Israel necesitará combatir. Así que enfrentarse a textos como estos y compaginarlos con el Evangelio son un desafío para la iglesia en este tiempo. Hacer una lectura del texto de una manera literalista es peligrosa. Así que evidentemente necesitaremos mirar el principio teológico transferible y traerlo a la realidad del Evangelio para poderlo aplicar a nosotros como iglesia. Uno podría pensar, por ejemplo, en la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Cuando uno hace una lectura del texto, uno se da cuenta que Jesús está hablando de la realidad de los discípulos que van a entrar en el mundo. Y Jesús en su oración le habla al Padre mostrando el anhelo que tiene en su corazón de que los discípulos sean guardados en medio del mundo. Y él dice: yo no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los guardes en medio del mundo. Jesús sabía que el mundo es hostil contra los discípulos y contra el Evangelio. El Evangelio es contracorriente, el Evangelio es contracultura. Entonces la realidad de lo que somos nosotros como creyentes en el mundo que nos rodea nos desafía a mantenernos firmes delante del Señor para estar apartados de las realidades del mundo que quieren dominar nuestro corazón y que de hecho lo hacen constantemente. Así que podemos entender más o menos
la manera en la que se puede compaginar este relato con la realidad del Evangelio si entendemos que el principio que descansa en Deuteronomio capítulo 7 es el principio de guardar el corazón de aquello que nos puede desviar de adorar exclusivamente al Señor. En este caso, en este punto esencial, el tema de la alianza con aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios o que viven en contra de la voluntad de Dios. Ese es el enemigo para Israel al entrar en Canaán. Dios le está diciendo a su pueblo: cuidado, Canaán es hostil, buscará que no me ames, utilizará todos los recursos y todo su sistema para cautivar tu corazón y apartarte de mí. Así que el relato que tenemos en esta mañana nos invita a reconocer 3 peligros que pueden destruir nuestra relación con Dios a partir de la realidad de Israel en su entrada a la tierra de la promesa. Les invito para que leamos una vez más el texto que tenemos en esta mañana, en esta tarde, para compartir la escritura. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí tenemos la palabra del Señor. 3 peligros que pueden destruir la relación con el Señor. 3 peligros de manera de advertencia: desconocer la capacidad del enemigo, hacer alianzas con el enemigo, olvidar que Dios ha escogido. 3 peligros potenciales para Israel al entrar en Canaán y empezar a tener relación con los cananeos. Desconocer la capacidad del enemigo. Canaán representa la bendición para el pueblo de Dios. Vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. Dios cumple promesas, y eso es muy bonito porque nos está afirmando lo que Dios ha hecho en ese caminar. Yo les prometí que esta sería su tierra y yo los voy a entrar. Finalmente, todo lo que desarrolla en el versículo 1 y parte del versículo 2 es: yo se las estoy entregando. Esto no es un tema de que ustedes son los que la van a dominar, soy yo el que se las estoy dando en sus manos. Si ustedes tienen que dominarla es porque yo se las estoy entregando. Es la promesa de Dios cumplida, soy yo el que doy la provisión. Sin embargo, Canaán representa un sinnúmero de tentaciones para Israel. Su corazón, el corazón que ha demostrado en todo momento una tendencia a apartarse de Dios, ahora entrará en una tierra que es sumamente hostil con ellos, con su realidad, con su diferencia, con su marcada exclusividad delante del Señor.
Así que Israel entrará a la tierra y deberá destruirla. Dios mismo se las entregará, pero ellos deberán destruirla de acuerdo al mandato del Señor. Dios los va a entrar a la tierra, y hay algo bien particular en este relato, que Dios no les va a entregar a los enemigos de un solo tajo, de primerazo. No es que los israelitas iban a llegar y la tierra ya estaría lista, vacía para ellos, no. Ellos tenían que entrar y por medio de las armas y por medio de la guerra tomar las diferentes ciudades y destruir a los pueblos que estaban habitando en medio de la tierra. Ahora, Dios no los destruye del todo como una bendición para su pueblo. A primera vista uno sentiría o pensaría que es una bendición a medias. Pues si nos vas a dar la tierra, ¿por qué no la entregas de una vez listica, sin ningún problema? Saque usted a los enemigos y nosotros entramos y la tomamos. No, Dios bendice a Israel dejando a los cananeos, pero los cananeos se pueden convertir en una tentación para los israelitas. Mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 7. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Y mira lo que dice: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Lo que parece una bendición a medias termina siendo una bendición completa. Todavía no es el tiempo, pero poco a poco las iré sacando de en medio de ustedes, pero ustedes tienen que destruirlas. Es el mandato del Señor en la entrada a Canaán. Ellos necesitarían reconocer que los cananeos deben ser destruidos. Para entrar a contextualizar la cosa, esta realidad es la demostración del juicio de Dios contra el pecado de los cananeos, algo que Dios ya le había dicho incluso desde los días de Abraham. Dios le dijo a Abraham: todavía no ha llegado, para el capítulo 15 del libro de Génesis, todavía no ha llegado al máximo, a su tope, la maldad del amorreo, término que utiliza en ese caso como genérico de los pueblos de la zona. Israel sería el que ejecutaría el juicio de Dios, y la entrada de Israel a Canaán tiene esas dos connotaciones: que Israel entienda que ellos van a ser el instrumento que ejecutará el juicio, pero junto con eso que necesitan destruirlos, porque de lo contrario ellos se volverían como los amorreos y también quedarían expuestos a juicio. Es una doble responsabilidad que tiene que asumir Israel en este proceso. El poderío militar y la estrategia de los cananeos eran su ventaja. Así que Israel, cuando escucha la palabra del Señor, yo se los voy a entregar, debe reconocer que su única y al final la más valiosa de todas las promesas es que Dios es el que pelearía con ellos. Es que Dios es el que les iba a entregar la tierra. Así que aquí ese eco de escuchen, escucha Israel, vuelve una vez más a tomar fuerza. Israel tiene que reconocer que esas naciones son más poderosas, son más numerosas, tienen que entender que tienen la ventaja porque están en su tierra, ellos la conocen, ellos son un pueblo de esclavos, estuvieron por años haciendo adobes en Egipto, construyendo las ciudades para el faraón. Ellos no saben otra cosa que ser esclavos y bueno, están por el desierto y el Señor les entrega a varios de los reyes del desierto, pero ahora van a entrar a una tierra que tiene unas condiciones desfavorables en términos de estrategia militar para Israel. Israel no es un pueblo de guerreros. El que va a pelear, el que va a entregarles a ellos la victoria es Dios. Así que la dependencia de Dios en ese proceso de entrar y de reconocer cuál es la capacidad que ellos tienen es vital para la supervivencia. No te confíes, destrúyelos. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ahora, la falta de astucia los hace presa fácil del enemigo. Cuando ellos entran a la tierra, se dejan engañar. Les falta, como diríamos nosotros vulgarmente, malicia. No esa malicia mala, aunque el término en sí mismo tiene una connotación no muy buena. Es esa capacidad de entender lo que está sucediendo.
son ingenuos al entrar a la tierra. Hay un exceso de confianza. Y yo llamaría a ese exceso de confianza una falta de seguridad en lo que Dios les ha dicho. Ellos entran a la tierra y rápido se empiezan a dejar engañar y dominar por los cananeos. El territorio del enemigo, como ya lo hemos dicho, es hostil, engañoso, lleno de trampas. Y es aquí donde nosotros necesitamos hacer una transferencia hacia la iglesia como pueblo de Dios. La realidad es que nosotros estamos rodeados de un mundo lo suficientemente hostil al evangelio como para que entendamos que necesitamos ser audaces, no dormirnos en los laureles, entender, como dice Primera de Pedro, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Saber entender que estamos en el territorio que domina el enemigo y que nos quiere engañar. Facilito. Busca las estrategias que dominan nuestra mente y nuestro corazón. Recordemos que esto es una lucha por el corazón de Israel. Una lucha para que se quede centrado en amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Pero entran a Canaán y aparece la seducción. El enemigo tiene un poder de seducción impresionante. Usted lee el libro de los jueces y en el libro de los jueces hay un desarrollo de la realidad, de la decadencia moral y espiritual de Israel, que lo lleva poco a poco a desviar su corazón y a servir a otros dioses. Eso es algo normal para el pueblo de Israel y lastimosamente no es ajeno a la realidad de lo que somos nosotros como iglesia. Nos dejamos engañar fácilmente, somos presa fácil del engaño. Nos pasa como le pasó a Capitán. Yo iba hace como 13 años en el seminario y ahorita, bueno, para quienes vienen al seminario, en la parte del campus universitario, en las noches, a eso de las 11 de la noche, sueltan unos perros para que cuiden el campus, ¿cierto? Los que ahorita hay, pues realmente son un par de chandositos ahí que no causan como mucho miedo, ¿sí? Más peligroso un gusano de guayaba. Pero están ahí, hacen bulla y por lo menos no dejan que los ladrones metan, ¿cierto? Sí, es más lo que ladran que lo que muerden, pero están ahí, sirven para algo. Pero hace años, en otro tiempo, ¿sí? Había 2 Rottweiler, una cosa impresionante. Eso sí metía miedo, ¿sí? Uno de los 2 se llamaba Capitán. Capitán era un Rottweiler así. Digo, como que mete miedo. De esos perros que no le da pena a uno salir a la calle a caminar con el perro, ¿sí? Yo a veces veo a unos tipos todos cuajos, todos grandototes con un pincher en la calle. Yo sinceramente digo, qué vergüenza uno salir con un pincher en la calle, ¿no? Pues uno, un niño chiquito, la esposa, pero uno sale con un pincher, qué vergüenza. Nada contra los pinchers, solamente los capitanes, ese tipo de perro que uno dice, este sí mete miedo, a mí no se me acerca ningún ladrón con este perro. Yo recuerdo que muchas veces nosotros llegamos a la casa, nosotros vivíamos en el campus del seminario y llegamos a la reja y el chandoso ese estaba ahí, ya lo soltaban a las 11 de la noche, lo soltaban y el chandoso estaba ahí en la reja y ese perro se lo quería comer a uno vivo. Saltaba de tal manera que uno creía que se quería saltar la reja y comérselo a uno allá afuera. Una cosa espantosa. Varias noches era yo estudiando en la sala del apartamento y como los perros tienen acceso a todo el campus, pasaba por el corredor de ahí de los edificios, del edificio Paraninfo, de los apartamentos en el Paraninfo, y se sentía su respiración. Y era uno, Señor Jesucristo. En ese momento me tiraba 4 Padres Nuestros y 2 Ave Marías, para que el perro no me metiera ahí y se lo comiera a uno vivo. Ese era Capitán. Pues resulta que un día Capitán amaneció muerto. Alguien le dio una carne con vidrio molido. No fui yo. Yo conté eso ahorita y más de uno me miró como que lo mataste. No, yo no fui el que maté a Capitán. Le pusieron una carnita, le
pusieron la carne con vidrio molido y mataron al perrito. Ahora, evidentemente cuando Capitán se comió la carne, estaba completamente engañado, le faltó, como diríamos nosotros, discernimiento, ¿sí? No entendía que lo que se estaba comiendo era un veneno. La carne era atractiva y bueno, el vidrio molido no produce un olor como cualquier otro elemento que digamos lo hubiera alertado, ¿no? El tipo llegó y miró la carne y se la zampó y falleció. Yo a veces creo que nosotros, los cristianos, somos así con la realidad del mundo en el que estamos. Somos como Capitán, nos dejamos seducir. El aspecto, el olor, lo que se nos presenta es seductor a nuestro corazón, pero no nos damos cuenta que dentro hay un veneno que nos quiere quitar la vida. No nos hagamos los tontos, nosotros sabemos a qué nos referimos. Usted sabe qué es lo que lo tienta, qué es lo que la tienta. Usted conoce su corazón. Si hay alguien que conoce el corazón, aunque el corazón nuestro es engañoso y de ahí puede arrancar, usted sabe qué cosas se convierten en potenciales tentaciones para su corazón. Yo no estoy hablando de moralismo, ¿sí? Yo no estoy hablando de no mire, no toque, no huela, no haga. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las realidades de la vida que generan en nosotros un desplazamiento del Dios que debe estar en el centro de nuestro corazón, que debe ser nuestra gran pasión, que debe ser el que domine lo que somos, pero que en definidas cuentas nos dominan y nos apartan y nos llevan a caminar por otro lado. Piense en las realidades del mundo que nos rodea. Piense en la comodidad que tantas veces nos hace indiferentes ante la necesidad del otro, por ejemplo. Piense en el consumismo de esta generación, en las ofertas que se presentan en todo momento. ¿Sí? Estábamos con mi esposa el fin de semana pasado comprando algo y pasamos por un lugar así con estos cositas así parecidas, como de festival, cercado y venta de cosas a mitad de precio. Entonces entramos y miramos, mira, como ahorita estamos en el proceso del cambio de casa, entonces, qué bonito esto, lo podemos. Y yo le dije, espera un momentico, todo firme, ¿cierto? No nos dejemos seducir, comparemos precios, porque hay cosas que necesitamos, ¿sí? Y preciso, estábamos en otro lugar, ya estábamos mercando, que teníamos que comprar unas cosas de mercado, y nos encontramos que una cosa que estaba a mitad de precio en ese lugar que nos estaban vendiendo, que nos estaban haciendo la oferta, en el supermercado estaba al mismo precio y no decía a mitad de precio. Entonces, el engaño está ahí. Nosotros tenemos la capacidad de dejarnos seducir. El corazón nuestro se va. Eso sin contar en las realidades de nuestra vida, de lo que somos nosotros, de la tentación de los ojos, de la tentación de nuestro corazón, de todo aquello que nos quiere desviar del centro del Señor. Voy a contarles algo. Es un testimonio, esto es un testimonio real, testimonio del poder de Dios que quiero compartir con ustedes, porque sé que varios de ustedes han estado orando por mí. Ustedes saben, yo llegué este año a principio de año me diagnosticaron con diabetes. Y llegué diabético, ¿sí? Y incluso ahorita Manuel me estaba diciendo, ella está subiendo de peso. Y sí, estoy subiendo un poquito, pero necesito controlar la cosa. Enseguida les explico de qué se trata la situación. Desde el proceso de la diabetes bajé mucho de peso, sí, bajé alrededor de unos 27 kilos más o menos. Sí, yo estaba redondito el año pasado, yo me subí aquí rodando. Y bajé de peso por la enfermedad y por la dieta y demás. Además que en la casa tengo a la fiscalía, ¿cierto? Mi esposa no me deja comer ningún pecadito. Y aquí en la iglesia mi esposa dejó sucursal, dejó Jaime, que se encarga de no dejarme comer cualquier cosa. Ahí está. Y digamos que en el proceso de la enfermedad, cuidarme era normal, ¿sí? Yo empecé a entender que no me podía comer esto, que no me podía comer aquello, porque me subía, tenía el azúcar bien elevado, y comerme, por ejemplo, un pastel de pollo, por ejemplo, ¿sí? Que es puro harina, y le subía mucho más el azúcar. Entonces tomé la decisión y firme y dije no más.
Pero resulta que julio, más o menos julio-agosto, empecé a bajar el azúcar, los niveles de azúcar empezaron a bajar, a tal punto que ahorita en el mes de septiembre el médico me quitó la insulina, me quitó toda la medicación y me dijo: tú estás bien, te tienes que cuidar, pero estás bien. Y ahí aparece la verdadera tentación. Ya estando bien, aparece una vocecita, un diablito que se me para aquí y me dice: pastelito de pollo. Ahora, usted puede decir que un pastel de pollo para usted no es seductor. Para mí un pastel de pollo es triple X. Con una crema de ají que Manuel me enseñó, se llama tarí peruana, una cosa espectacular. No, pero no hablemos de eso ahorita porque ya estamos a mitad de día y usted tiene hambre y ganas de almorzar y se me vuela antes de tiempo. El punto, para no alargar mucho la cosa, es que el desafío de fe que yo tengo ahora, que estoy bien, es entender que ahora es cuando debo decidir correctamente cómo me alimento, para no caer en lo que estaba cuando se me subió el azúcar. Entonces el desafío de fe es mucho más alto para mí, y eso parece una bobada, pero créanme, estoy luchando con eso. De hecho he subido de peso, empecé hasta 81 y dije: hasta ahí vamos bien, y ya voy en 83. Subió 2 kilitos de más y ahí voy. Entonces empiezan a desbordar las emociones por estos lados. Hay que tener mucho cuidado. El desafío es cómo ser legalista conmigo mismo, saber que esto no debo, puedo hacerlo, no se me sube el azúcar, estoy bien, pero necesito ser responsable y necesito entender que eso poco a poco me mata. Mejor dicho, yo soy como una especie de alcohólico abstemio, pero con el azúcar y con las harinas y con los dulces y con los chocolates. Canaán es un mundo hostil. Canaán quiere devorarse al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no puede desconocer la capacidad que tiene de dominarlo. Es más fuerte, es más poderoso, es más numeroso. Israel necesita depender de Dios en medio de Canaán. Hacer alianzas con el enemigo, una segunda tentación, un segundo peligro para Israel. No es en vano que Dios le diga a Israel cuando entre a la tierra: corte, destruya, quite, queme, consagre, acabe con todo lo que pueda dominar tu corazón. Mira lo que le dice desde el versículo 2 en la parte B: las destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ella, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu corazón de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y mira lo que dice el versículo 5: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Es una realidad que Israel tiene que enfrentar, tiene que cortar todo lo que pueda implicar una tentación para su corazón, un desvío para su corazón. Y una vez más, aquí no estamos hablando de una interpretación o de una lectura literal del texto. Ahorita no se vaya para la casa de su mamá y le vaya a quemar a María Auxiliadora. No estoy diciendo eso. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nuevamente, el principio teológico transferible, lo que sostiene el texto es: ¿qué cosas pueden convertirse en algo que desplace a Dios en tu corazón? Ese es el potencial peligro. La alianza con el enemigo tiene que ver con eso: acabar con todo aquello que pueda convertirse en idolatría en mi corazón. Engañoso es el corazón del hombre, y nosotros sabemos que es así. Uno lee este texto y de manera muy puntual inmediatamente se conecta con 1 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 7:1, que es donde se habla del yugo, de lo que nosotros generalmente definimos como yugo desigual.
Me gusta mucho como lo traduce la nueva traducción viviente, que dice asociarse íntimamente. El término yugo desigual lo utiliza, asociarse íntimamente con. Ahora, el tema de yugo desigual tiene un montón de connotaciones. Nosotros solamente lo hemos pensado en nuestros muchachos, que no miren a las muchachas del mundo, ¿sí? Y otra cosa que quiero aclarar aquí, y que creo que necesita dejarse claro: no estamos hablando de que los que estamos aquí somos de mejor categoría de los que están afuera. No, de eso no se trata. Pero sí se trata de entender nuestra realidad de fe, nuestras convicciones en Cristo y nuestra vida en Cristo. No estamos hablando de yo soy mejor que este. Estamos hablando de lo que domina mi corazón, y esa realidad no nos puede a nosotros desviar de lo que Dios nos invita a pensar a través de textos como este. Es un peligro latente. Yo pienso, por ejemplo, en los chicos solteros de la iglesia. Cuando levantan su mirada, miran a su alrededor y no encuentran nada a su lado. Lo más tentador es mirar para afuera. Lo más tentador es decir: allá está ese filisteo, qué belleza. Y ese es un desafío para nosotros como iglesia. Otra vez, el tema del yugo desigual tiene otras implicaciones. El tema de nuestras relaciones, el tema de con quién negociamos, de cómo caminamos, de a quién le entregamos nuestra confianza, cuáles son nuestras amistades. En fin, es un tema muchísimo más amplio. Pero en términos puntuales, el peligro acá es que puede desviar tu corazón, que puede apartarte de Dios. Cuando uno mira la historia de Israel, se da cuenta que esta realidad dominó el corazón de muchos hombres de fe en el camino de la historia israelita. Salomón terminó adorando los dioses de un montón de mujeres que tomó para él como reinas y esposas. Acab terminó desviando el corazón del pueblo de Israel, aunque ya estaba bastante desviado, pero enfatizando o encrudeciendo mucho más la crisis de identidad con Dios cuando se casó con Jezabel y cuando se colocaron las diferentes estatuas y los árboles rituales de acera en medio del reino. Es dramática la escena en el Monte Carmelo cuando Elías se para frente a los profetas de Baal y los desafía frente a quién es el Dios verdadero. Lo más dramático de eso es que le pregunta al pueblo: decidan, y entiendan eso que está diciendo Elías, decidan quién es Dios, si Jehová o si Baal. Los israelitas no eran capaces de entender en ese momento de la historia cuál era el Dios verdadero. La escena del Monte Carmelo, del fuego que desciende del cielo, eleva la verdad del Dios glorioso y poderoso en Israel. Pero Israel en ese momento está completamente obnubilado, no sabe para dónde va, no sabe quién es Dios. Ha perdido el criterio. Es la realidad de un pueblo que se dejó desviar, que apartó su corazón y se fue en contra de Dios. Cuando uno mira a Pablo diciéndole a Timoteo, por ejemplo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Aquí no estamos hablando de moralismo. Aquí estamos hablando de salve su vida, hermano. De un José cuando se enfrenta a la esposa de Potifar, que le dice: papi, venga, que no es para eso. No, si es para eso, hermano, corra. Y lo que hace en ese momento José es precisamente identificar la realidad de lo que se le está proponiendo y huir, cortarlo, sacarlo de su vida. Se me vienen a la mente las palabras de Jesús cuando en el Sermón del Monte, utilizando el llamado, el mandamiento de no cometer adulterio, dice: pero yo les digo que cualquiera que desee en su corazón, que codicia en su corazón a una mujer, ya adulteró con ella. Y junto con eso
presenta una metáfora que se convierte en un desafío tremendo, sobre todo que es un desafío radical, un mandamiento radical, una obediencia radical a la profundidad de la palabra de Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es un desafío profundo que invita a quitar, a sacar de en medio todo aquello que puede desviar tu corazón. Hay una persona que yo amo mucho, es una persona cercana, una estima muy profunda. El hombre es una gran persona y el Señor me dio el regalo de poderle compartir del Evangelio, de poderlo discipular, y hace como 3 años de poderlo bautizar. Fue una cosa preciosa, poderlo, el momento en el que yo le estaba echando el agua en el bautismo, los ojos se me chocolateaban de la emoción. La verdad, para mí fue muy bonito poderlo ver a él tomando una decisión de fe por el Señor y amando al Señor. Hasta que llegó una filistea, babilónica, incircuncisa, cananea, y lo sedujo, literal, lo apartó de la fe. Ojo, esto es muy importante. Finalmente el que tomó la decisión fue él. Evidentemente el que todavía no tenía claras muchas cosas era él. Pero el papel que jugó la cananea en su vida fue completamente trascendental. Su corazón se fue desviando y poco a poco fue eliminando sus círculos de protección. Dejó de asistir a la iglesia, dejó de tener una relación profunda con quienes estábamos compartiéndole el Evangelio y caminando con él. Se ha ido apartando lentamente de su familia, que lo ama mucho y que le ha predicado el Evangelio por muchos años. Cuidado con Canaán. Corta todo lo que pueda llevarte a la idolatría. ¿Qué es lo que desvía nuestro corazón? Es una pregunta que necesitamos hacernos constantemente. Apenas lo tengamos identificado, apartamos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Finalmente, el tercer peligro que aparece en escena es olvidar que Israel es el pueblo escogido por Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú eres un pueblo consagrado al Señor. Fuiste escogido para ser especial. Es la misma terminología que se utiliza en Éxodo capítulo 19. Especial tesoro, pueblo adquirido por Dios, preciado, una posesión particular para el Señor. No olvides que Dios te separó, Dios te eligió. No olvides tu identidad como hijo de Dios. No olvides que tú me perteneces, le dice el Señor a Israel. Vas a entrar a una tierra en donde tu identidad se va a ver afectada. No lo olvides, por favor. El pacto de Dios con Israel es un pacto de exclusividad. Nosotros lo vimos cuando estábamos hablando de Deuteronomio 6, 4 y 5. Es un pacto en el que Dios se está parando delante del pueblo y le está diciendo: yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una relación exclusiva, única. Yo soy el único Dios y ustedes son mi pueblo. Pero los otros dioses se vuelven atractivos para Israel. Los otros dioses se vuelven increíblemente seductores. Y lo que Israel no entiende es que esa seducción esclaviza. La idolatría esclaviza el corazón del hombre. Lo lleva a centrarse en sí mismo, a buscar apasionadamente lo que le llene, lo que le genere satisfacción constante.
lo aparta de Dios. Jeremías, ¿verdad? Jeremías en otro momento de la historia de Israel, listos para el exilio, le dice lo siguiente a su pueblo. Y este es quizá uno de los textos dolorosos por el diagnóstico que se presentan, dramáticos y sin lugar a dudas una radiografía profunda del corazón idólatra que no se sacia con otro Dios. Versículo 12 del capítulo 2 del libro de Jeremías: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si usted lee el contexto se dará cuenta que Dios está exhortando a Israel, a Judá, porque Judá se ha apartado. En tu juventud eras mía, le dice Dios a Israel, a Judá, y ahora te has ido tras tus amantes, ya no me perteneces. El llamado de Dios a su pueblo es: tú eres mío, reconoce quién eres, no te olvides de mí, no me cambies. El peligro que tiene Israel al entrar a la tierra y entrar en cercanía con los otros es olvidar quién es para Dios, que es el pueblo especial, santo, exclusivo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es una pregunta clave frente a esta razón que le da Dios a su pueblo al entrar a la tierra. No te olvides que yo soy el que te doy la identidad de hijo. Eres mío, yo te escogí. ¿Qué vamos a hacer? Los peligros están latentes. Vivimos en una sociedad que día a día quiere cautivar nuestro corazón, nuestra mente y nuestros deseos y nuestras pasiones. Yo quiero proponer 3 alternativas ante esa tentación que están relacionadas directamente con los mismos peligros. Primero, identifica el alcance del enemigo. Todos los potenciales peligros que pueda traer a tu corazón la realidad del mundo que está a tu alrededor, a nuestro alrededor. Identificar esa realidad de lo que, y no solo identificarlos a ellos, sino la debilidad mía. Identificar que soy propenso a caer. Identificar lo débil que soy, las diferentes tentaciones. Y otra vez, no es solamente temas de moralidad, es todo lo que tiene que ver conmigo y que puede atraer mi corazón y desviarme de Dios. No seamos ingenuos ante la propuesta del mundo que nos rodea. Cuidado con Canaán. Segundo, cortemos todo lo que nos pueda desviar del Dios que es el centro de todo lo que somos, para nuestra vida, para nuestra oración. Cortemos con todo aquello que sea un potencial peligro. Cortemos con todo aquello que ya hemos identificado. Y vuelvo y le digo, usted sabe, y yo sé, qué es lo que nos tienta, qué es lo que nos debilita, qué es lo que atrae el corazón, qué es lo que nos cautiva. Cortemos de raíz, aferrados al Señor. Y tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué cosas son? Relaciones, lugares, diferentes situaciones
situaciones que nosotros entendemos son potenciales para que nuestro corazón se desvíe. Cada uno de nosotros sabemos de qué se trata. Finalmente, recordemos constantemente quiénes somos, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz, que fuimos comprados por su sangre y que murió para salvarnos y llevarnos a vivir para su gloria y alabanza. Cuidado, este mundo nos quiere devorar, es una realidad, por más que nosotros nos hagamos los tontos. Cuidado con Canaán. ¿Qué tal si cierra sus ojos, inclina su rostro y oramos en esta tarde? Aquí estamos, Señor, una vez más. Queremos rogarte que tu palabra se imprima en el corazón, Señor. Y que nosotros entendamos la línea tan delgadita por la que estamos caminando en medio de un mundo hostil. Como Canaán, este mundo no ayuda, Señor. Busca dominar nuestro corazón y sí que lo logra de tanto en tanto. Nos pone entre la espada y la pared y nos lleva incluso a justificar acciones contrarias a tu voluntad, simple y sencillamente porque nos hacemos los tontos. Nos parece más fácil justificar nuestras acciones o nuestros pensamientos o nuestras omisiones. La comodidad es muy buena, pero es un Dios que nos lleva a olvidarnos del otro. El dinero, el poder, una posición social, laboral, tantas cosas que se convierten en cautivadores del corazón y que necesitamos identificar. Una relación tóxica, dañina, que podemos justificar para no quedarnos en medio de nuestra soledad. Como le digo yo a muchos de mis cercanos, uno de los desafíos para nuestros muchachos es ese, porque criar hijos, levantar una familia con una persona que ama al Señor es difícil. No me imagino cuán difícil deba ser estar al lado de una persona que no te ama, Señor, que día a día argumenta y refuta. Pero estamos frente a una sociedad compleja, Señor. Que tu palabra siga siendo una advertencia encendida, una luz que nos invite a aferrarnos a ti, porque es lo único que tenemos en medio de este mundo. Depender de ti es la única arma, la arma real que tenemos frente a la hostilidad latente y constante que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Invítanos a aferrarnos a ti, en tanto que esperamos tu manifestación gloriosa, Señor. En medio del caminar, el trasegar por este mundo, aferrados a la oración de Jesús, guárdanos del mundo, Señor.
como iglesia, identificados contigo, estemos y sigamos a la expectativa de tu venida, anunciando, como siempre lo hacemos al final de cada servicio, Señor, que tú vuelves. Y lo decimos así: Maranata. Que el Señor los bendiga.